Le levantaron la falda en plena calle, pensando que ella no respondería. Un minuto después, ambos agentes yacían en el suelo. No sabían quién era su maestro. Suscríbete y escribe en los comentarios de qué ciudad eres. La calle estaba casi vacía, bañada por la luz parpadeante de faroles que lanzaban sombras largas sobre el asfalto agrietado. El murmullo distante de la ciudad apenas llegaba a ese barrio residencial donde las casas se escondían tras cercas bajas y los árboles dibujaban siluetas oscuras contra el cielo morado del anochecer. Era la misma ruta de siempre, la misma que Emma recorría desde hacía años. Conocía cada tramo de la acera, cada bache oculto, cada esquina donde se acumulaban las hojas secas arrastradas por el viento. No era solo un camino, era parte de su rutina, una extensión de su vida diaria. Llevaba una camiseta blanca pegada al cuerpo por el sudor de la sesión de entrenamiento, una falda deportiva oscura que le llegaba hasta las rodillas y unas zapatillas desgastadas por el uso. La mochila colgaba con soltura sobre su espalda, haciendo un sonido sordo con cada paso. Adentro, los guantes de práctica aún olían al cuero caliente del dojo, y los libros universitarios parecían más pesados después de una jornada completa entre clases y trabajo. Había dejado atrás el gimnasio hacía apenas 15 minutos, despidiéndose con una leve inclinación de cabeza a los demás alumnos, sin palabras innecesarias, como siempre. Su abuelo la había observado en silencio desde el borde del tatami, cruzado de brazos, antes de girarse y desaparecer sin decir nada. Así era él, parco, firme, pero siempre presente. Emma caminaba con la mirada al frente, sin apurar el paso pero tampoco de forma relajada. Sus movimientos eran equilibrados, conscientes. Cada parte de su cuerpo parecía saber dónde debía estar. Esa era la esencia de lo que le había enseñado su abuelo. Controlar el espacio, dominar el tiempo, ser dueña del cuerpo y del instante. Su educación no había sido blanda. Desde niña había aprendido que el miedo se presentaba en forma de duda, que la reacción no debía nacer de la emoción, sino del dominio. Por eso no le molestaba caminar sola de noche. No se trataba de confianza, sino de preparación. Lo inesperado no era una amenaza si se aceptaba como parte de la vida. Mientras avanzaba por la acera, sus pensamientos no estaban en la jornada agotadora, ni en el examen de la semana siguiente, ni siquiera en el dolor punzante de la pierna derecha después de una serie intensa de patadas circulares. Pensaba en una frase que su abuelo le había repetido muchas veces. Cuando el cuerpo deja de pensar, el alma puede mirar. Emma no siempre entendía de inmediato el significado de sus palabras, pero con los años cada lección se revelaba como una capa nueva de comprensión. Y esa noche, mientras las luces de los faroles danzaban sobre el pavimento, sintió que algo se desplazaba en el aire. Una tensión apenas perceptible, un silencio distinto. Un ruido de motor lento llegó desde atrás. Un coche, nada fuera de lo común, se acercaba a paso controlado. Emma lo notó en el reflejo de una vitrina cerrada. No se alarmó. No cambió el ritmo. Solo observó. Las ruedas crujieron suavemente sobre la gravilla. El vehículo frenó unos metros más adelante, a su derecha, y quedó paralelo a ella. En su costado, un escudo brillante y letras blancas indicaban lo obvio. Era un patrullero de la policía. La ventana del conductor bajó con un zumbido eléctrico. Desde adentro, una voz masculina habló con tono neutro, casi amable. «Buenas noches, señorita. ¿Todo en orden?» Emma giró la cabeza apenas lo suficiente para hacer contacto visual con el agente. Hombre blanco, unos 40 años, uniforme impecable, expresión curiosa sin sonreír. «Sí», respondió ella con serenidad. «Solo voy a casa». El agente asintió, pero no se retiró. El copiloto, más joven, con gafas oscuras que no se había quitado a pesar de la hora, también la observaba. La puerta del lado derecho se abrió. El segundo agente descendió del vehículo y rodeó el capó con calma, como si estuviera inspeccionando el entorno. Emma lo siguió con la mirada. Sus pasos eran medidos, pero no inocentes. «¿Vive por aquí?», preguntó el primero. «Sí, a 3 calles», dijo ella sin más detalles. «¿Estudia?», intervino el segundo, ahora más cerca con un tono más informal. «Sí». «¿Universidad estatal?». «Sí». «¿Y por qué tan tarde sola?». Emma guardó silencio unos segundos. La pregunta no era del todo profesional.
No era una interrogación legítima. Era curiosidad disfrazada. Trabajo, luego entreno. Después vuelvo a casa, explicó. ¿Entrena?, repitió el más joven con una ceja alzada. ¿Qué clase de entrenamiento? Artes marciales, dijo ella sin alterar el tono. El hombre asintió lentamente, mirándola de arriba a abajo, como si la evaluara. La distancia entre ellos se había acortado sin que Emma lo notara. El primer agente aún estaba dentro del coche, aunque con el cuerpo inclinado hacia afuera. ¿Y eso no es peligroso?, ironizó el que estaba en la acera. Caminar sola, entrenar, usar falda tan tarde. Emma tensó los músculos, pero no reaccionó. Sabía leer el momento. No había necesidad de hablar. Cualquier palabra podía ser usada en su contra. Lo había aprendido desde niña. La mejor defensa no era la negación ni el desafío, sino el silencio controlado. El primer agente salió del coche finalmente. Caminó hacia ella con pasos suaves, pero había algo en su postura que había cambiado. Ya no era el protector, sino el evaluador. Tiene buen equilibrio, dijo señalando sus piernas. ¿No le incomoda esa ropa para caminar de noche? Emma respiró profundo. Una vez más, no respondió. Su silencio era su escudo. Entonces, en un gesto repentino disfrazado de inspección casual, el más joven alargó la mano hacia el borde de su falda. «Solo quiero ver si lleva algo peligroso», murmuró con una sonrisa torcida. Fue como si el tiempo se partiera. Un segundo bastó. La conciencia se apagó. El cuerpo tomó el mando. Su brazo izquierdo atrapó la muñeca del agente con un giro seco. Su rodilla izquierda se movió en ángulo perfecto, desbalanceándolo. Su hombro derecho giró, lanzando al hombre contra el suelo con un impacto controlado. Nada violento, nada innecesario. Solo una respuesta exacta al contacto indeseado. El otro agente se abalanzó desde atrás. Emma giró el torso, bajó el centro de gravedad, evitó el agarre y soltó un golpe con la palma abierta directo al plexo solar. El hombre cayó de rodillas, jadeando, sin aliento. Emma retrocedió 2 pasos. Los observó. Ambos estaban en el suelo, no inconscientes, no heridos de gravedad, solo vencidos. Ella no había gritado, no había insultado, no había dicho una sola palabra, solo respiraba. Detrás de ellos, el coche policial seguía con el motor encendido. Una pequeña luz roja parpadeaba en el espejo retrovisor. La cámara estaba grabando. Emma lo notó. No le preocupó. Sabía lo que significaba. Se giró, ajustó la mochila en el hombro y empezó a caminar. No huyó, no corrió. Caminó como lo hacía siempre, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado. El aire, el silencio, la noche. Nadie la siguió, nadie gritó su nombre, nadie intentó detenerla. Cuando llegó a casa, subió las escaleras con pasos lentos. Su abuela la esperó con una taza de té, como cada noche. Emma la tomó, murmuró un gracias y fue directo al baño. Se lavó las manos, los codos, el cuello. Luego se sentó en el borde de la cama, encendió el celular y escribió un mensaje. ¿Actué bien? No recibió respuesta de inmediato. Solo una confirmación de lectura. Y eso bastó. Horas después, en algún canal de noticias local, apareció un video borroso. Una joven atacando a 2 policías, sin contexto, sin introducción, solo un fragmento, un gesto aislado, una mentira construida con recortes. Y así, la historia comenzó. El silencio de la noche no desapareció del todo cuando Emma cerró la puerta de su habitación. Permaneció allí, flotando en el aire como un vapor invisible que se colaba por las rendijas de su mente. Sentada sobre el borde de la cama, con la taza de té ya fría entre las manos, repasaba cada segundo del encuentro en la calle. No desde la emoción, sino desde la estructura. Como si volviera a ver una secuencia de entrenamiento grabada desde múltiples ángulos. Recordaba el crujido de la gravilla bajo las botas de la gente, el tono burlón en su voz, el momento exacto en que su brazo cruzó la línea, y el peso del cuerpo cuando lo arrojó al suelo. Todo con una claridad inusitada. Sin embargo, esa nitidez no era alivio. Era un espejo. No durmió bien. El cuerpo, aunque entrenado, había absorbido la tensión. Muslos tensos, mandíbula apretada,
respiración demasiado lenta. Al amanecer, cuando la luz tibia del sol se coló entre las cortinas, Emma ya estaba de pie, con la mochila lista. Su abuela la observó en silencio durante el desayuno. No preguntó nada. Solo le ofreció más pan y la miró con esos ojos viejos que parecían saberlo todo sin necesidad de palabras. Cuando salió de casa, la ciudad ya bullía. Gente caminando a paso rápido, coches tocando el claxon, niños de uniforme escolar en las esquinas. Emma caminaba como siempre, recta, estable, presente. Pero dentro de ella, una sombra empezaba a alzarse. Una sombra de algo que no había nombrado aún, pero que pronto tendría rostro. En la pantalla del móvil, mientras esperaba el bus, vio las primeras señales. Un breve video colgado en una cuenta local. Titulado en mayúsculas: Mujer agrede a 2 policías en pleno centro. El metraje era corto, sin audio, un ángulo fijo, solo el momento en que ella arrojaba a uno de los agentes al suelo y luego golpeaba al otro, nada más. Sin introducción, sin lo anterior, sin lo importante. En los comentarios, insultos, suposiciones, juicios. Nadie preguntaba por qué, nadie pedía contexto. El video se multiplicaba con rapidez, compartido, replicado, comentado, convertido en símbolo de algo que no era. Ella no era. Emma guardó el teléfono sin expresión. No se asustó, pero algo dentro de ella se desplazó. Una sensación antigua, la que su abuelo describía como el rugido antes de la tormenta. No era miedo, era preparación. En la universidad, los pasillos parecían más estrechos. Los compañeros la miraban de reojo. Algunos cuchicheaban. Un par se apartaron al cruzarla. En una clase, el profesor interrumpió la lección para hablar de la necesidad de controlar la ira en el espacio público. Emma lo escuchó sin parpadear, sin cambiar la postura. Era como estar atrapada en un reflejo deformado de sí misma. Todos veían a alguien que no era ella, y lo creían con convicción. Al volver a casa esa tarde, el aire parecía más denso. Un coche negro estaba estacionado frente a la acera. Un hombre con traje y gafas hablaba por teléfono, sin dejar de mirar la puerta de entrada. Emma no entró por la puerta principal. Rodeó la manzana y entró por la parte trasera, como lo hacía de niña cuando jugaba a ser invisible. A la mañana siguiente, la llamada a la puerta llegó temprano. 3 golpes secos, seguidos de una voz masculina. «Policía, abra la puerta, por favor». Su abuela abrió. Emma ya estaba vestida. Bajó las escaleras con paso firme, sin sorpresa. 2 agentes uniformados, distintos a los de aquella noche, le mostraron un documento. Orden de detención preventiva por agresión a funcionarios públicos. El tono era formal, pero el mensaje era claro. Habían decidido crear una historia, y ella ya estaba escrita. Emma no dijo nada, no preguntó, no argumentó, se dejó esposar sin resistencia. En el coche miró por la ventana. Las calles eran las mismas, pero ahora sentía que las observaba desde un costado, como si la ciudad la hubiera expulsado a otra dimensión. Los vecinos que antes saludaban ahora espiaban tras las cortinas. En la comisaría el proceso fue lento. Tomaron sus huellas, la fotografiaron, la encerraron en una celda estrecha con una litera oxidada. La luz del techo parpadeaba intermitentemente. Un retrete sin tapa ocupaba una esquina. El aire olía a humedad y desinfectante barato. Emma se sentó en el rincón más alejado, con la espalda contra la pared, y cerró los ojos. Su respiración se hizo lenta. Su postura se volvió idéntica a la que adoptaba en meditación. Ni el frío ni el ruido del pasillo le hicieron cambiarla. Mientras tanto, en el exterior, los medios ya habían elegido bando. En las noticias, expertos hablaban de la creciente agresividad de los jóvenes contra la autoridad. Se mostraban entrevistas con uno de los agentes implicados. Aparecía con un cabestrillo y expresión compungida. «Temí por mi vida», decía. «Nunca esperé que una simple conversación terminara así». Los presentadores asentían con gravedad. Las redes sociales servían. Algunos la defendían sin conocerla. Otros exigían castigo. Se repetía una y otra vez el mismo fragmento del video. Nunca completo. Nunca entero. La narrativa oficial ya estaba en marcha, impulsada por un sistema que prefería fabricar monstruos antes que reconocer errores.
En la celda, Emma no sabía nada de eso. No tenía acceso a un abogado. No le dieron una llamada. Solo el paso del tiempo y la sospecha de que lo peor aún no había comenzado. Una guardia le ofreció agua. Ella la rechazó con un gesto. Otra le lanzó una mirada burlona y le dijo: «Creías que eras fuerte, ¿eh? A ver cuánto duras aquí». Pero Emma no reaccionó. No al menos como ellas esperaban. No gritó. No discutió. Solo observó. Aprendía. Escuchaba los sonidos del edificio, el ritmo de los pasos, las voces de los oficiales, las puertas que se abrían y cerraban. Sabía que cada espacio tenía un lenguaje propio, y aquel lugar hablaba con violencia contenida. En un rincón del país, en una casa de madera entre árboles viejos, un hombre de barba blanca y ojos tranquilos observaba una pantalla. Había recibido el mensaje de Emma la noche anterior. ¿Actué bien? No contestó de inmediato. Había esperado. Quería entender primero qué había ocurrido. Con sus manos callosas manipuló los archivos de seguridad del dojo. La cámara de la entrada captó toda la escena. El coche de policía deteniéndose, los agentes bajando, el círculo que formaron a su alrededor, el contacto no autorizado y la reacción. Clara, medida, precisa. No había duda. No había exageración. Solo defensa. El hombre no mostró sorpresa. Tampoco enojo. Solo una determinación silenciosa. Copió la grabación a un disco externo. Se sentó frente a una mesa y escribió una carta corta, en letra firme. Luego tomó el teléfono. Marcó un número que no había usado en años. Al otro lado de la línea, una voz joven, pausada, respondió. Era su antiguo alumno, el que una vez entrenó junto a Emma cuando era niño, el que luego se alejó del dojo para estudiar periodismo y acabar construyendo un pequeño medio independiente. Hablaron poco, solo lo necesario. El hombre le dijo: «Tengo algo que debes ver». El periodista respondió: «Dímelo todo». Y así una nueva historia comenzó a gestarse. Pero en la ciudad, mientras tanto, Emma seguía tras los barrotes. La noche llegó sin promesas. Nadie la fue a ver. Nadie le habló. Se quedó sola con su respiración y su memoria, repasando en su mente la forma exacta en que se movió, el momento en que el mundo cambió de piel. En algún punto de la madrugada, sintió que no estaba sola. No en lo físico, sino en lo profundo. Como si una presencia la envolviera, silenciosa, firme. Era la misma sensación que tenía cuando su abuelo se paraba detrás de ella durante la meditación. No necesitaba verlo para saber que estaba allí, y por primera vez desde aquella noche, Emma sonrió levemente, porque entendía con una claridad cortante que la verdad aún tenía una forma, y que ella no estaba dispuesta a dejar que otros la destruyeran. El amanecer llegó sin aviso. Una tenue línea de luz se filtró entre las ranuras oxidadas de la puerta metálica de la celda, proyectándose sobre el suelo mugriento como una promesa vacía. Emma seguía despierta, con los ojos abiertos, sentada en la misma posición que había mantenido durante horas. Su espalda, aunque fatigada, seguía recta, su mirada fija. La noche había pasado lenta, como un goteo incesante de pensamientos y recuerdos. No había dormido ni un minuto, pero no se sentía agotada. Su cuerpo estaba en calma, su mente afilada. Algo dentro de ella se había endurecido, no como un caparazón, sino como una piedra pulida por la presión. Un chirrido seco anunció que la cerradura se activaba. La puerta se abrió y una funcionaria con expresión pétrea le indicó que se pusiera de pie. No le dirigió palabra alguna, solo un gesto con la cabeza. Emma obedeció sin cambiar la expresión. Caminó por el pasillo sin mirar a los lados, ignorando las miradas furtivas de otros detenidos, los murmullos, los comentarios al pasar. Nada de eso le tocaba. En una sala contigua, la sentaron frente a una mesa metálica con una silla atornillada al suelo. Un hombre de traje gris, ojos cansados y voz plana, se presentó como abogado de oficio. No intentó establecer contacto visual. Le habló con frases cortas, mecánicas. Explicó que la fiscalía había presentado cargos provisionales por agresión a la autoridad, resistencia al arresto y conducta violenta. Le aconsejó que no hiciera declaraciones sin su presencia. Luego, sin emoción, le anunció que la audiencia de control se realizaría en 48 horas.
No hubo palabras de aliento, ni análisis de lo ocurrido. Para él, Emma no era una persona, era un expediente. Mientras tanto, afuera, la maquinaria se había puesto en marcha. Los canales de noticias repetían el mismo video una y otra vez. Lo mostraban en cámara lenta, con narraciones grandilocuentes. Analizaban su lenguaje corporal, hacían suposiciones sobre su perfil psicológico. En algunos programas, psicólogos invitados hablaban sobre la posible crianza agresiva de la joven. Otros cuestionaban el papel de las artes marciales en la juventud moderna, insinuando que tales disciplinas fomentaban respuestas violentas ante la autoridad. La narrativa era simple y eficaz. Una chica joven, físicamente entrenada, atacó a dos agentes que solo querían ayudar. Una historia perfecta para una sociedad que prefería explicaciones fáciles. Pero no todos aceptaron la versión sin cuestionarla. En foros independientes, comenzaron a surgir dudas. ¿Por qué no se mostraba el inicio del video? ¿Por qué los agentes implicados se negaban a dar detalles? ¿Por qué el departamento de policía emitía comunicados contradictorios? Algunos usuarios recordaron casos similares. Otros compartieron experiencias personales. Sin embargo, sus voces eran ahogadas por el volumen ensordecedor del aparato mediático mayoritario. Las redes sociales eran un campo de batalla, pero la mayoría ya había elegido un bando antes de entender lo que realmente había ocurrido. En una pequeña oficina rodeada de libros, pantallas y tazas de café, un joven periodista repasaba una y otra vez la grabación que acababa de recibir. Sus ojos no pestañeaban mientras analizaba cada segundo del video captado por la cámara del gimnasio. En él se veía todo: la llegada del patrullero, la forma en que los agentes bajaban, la aproximación, el cambio en sus posturas, el gesto con el que uno de ellos extendía la mano hacia la falda de Emma, y luego su respuesta, precisa, medida, clara. No había rastro de agresión desmedida, solo defensa. El periodista, un antiguo alumno de Chuck Norris, que había abandonado los tatamis para empuñar la pluma y la cámara, entendió de inmediato lo que debía hacer. La llamada entre él y el maestro fue breve. Chuck no necesitaba explicaciones. Solo dijo, publica la verdad, sin adornos. Y así lo hizo. Horas después, en la web del medio independiente más respetado del país, apareció un video titulado simplemente La secuencia completa. Sin edición, sin música, sin comentarios. Solo el registro crudo de lo ocurrido, acompañado de un breve texto introductorio que explicaba el contexto. En cuestión de minutos, el enlace comenzó a circular como pólvora. Primero en círculos reducidos, luego en grupos más grandes, hasta llegar a las plataformas principales. En Twitter, el hashtag Ella se defendió se convirtió en tendencia mundial. Gente de distintos países comenzó a compartir el video, traduciendo los subtítulos, comentando, indignándose. La reacción fue inmediata. El contraste entre la versión oficial y la grabación completa era tan abrumador que incluso algunos medios tradicionales comenzaron a retractarse. Algunos intentaron suavizar su postura, otros eliminaron publicaciones anteriores. Los presentadores que habían condenado a Emma sin pruebas ahora hablaban de la necesidad de investigar a fondo. Pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Emma había sido distorsionada, y aunque la verdad comenzaba a abrirse paso, aún quedaba un largo camino por recorrer. Chuck Norris llegó a la ciudad una tarde nublada, sin avisar, sin cámaras ni fanfarria. Vestía de negro, con una gorra baja que le ocultaba parte del rostro. Se hospedó en un motel modesto cerca del centro judicial. Al día siguiente, se presentó ante el juzgado con una carpeta en la mano. No solicitó audiencias públicas. No dio declaraciones. Solo entregó el material, firmó una declaración jurada y se marchó. Sabía que su nombre tenía un peso que pocos podían ignorar, pero también entendía que la batalla no se ganaba con fama, sino con verdad. El fiscal encargado del caso revisó la documentación con escepticismo. Al principio creyó que sería otro intento desesperado de manipular la narrativa, pero al ver el video, su rostro se tensó. No podía negarlo. La joven había actuado en defensa propia. Las acciones de los agentes eran, en el mejor de los casos, impropias. En el peor, criminales. Se abrió una investigación interna. Los dos oficiales fueron suspendidos de forma temporal.
El Departamento de Asuntos Internos intervino. La prensa fue convocada a una conferencia donde, por primera vez, se habló de posibles omisiones en el procedimiento y errores en la divulgación del material original. Emma fue notificada esa misma noche. Su liberación sería efectiva al día siguiente. No hubo disculpas. No hubo flores ni reconocimientos. Solo una funcionaria que abrió la puerta de la celda y le dijo, sin mirarla, «Puede irse». Afuera, el sol comenzaba a descender. La ciudad seguía su curso, indiferente al pequeño acto de justicia que se acababa de consumar. Emma salió con paso firme, el mismo de siempre. Su abuela la esperaba en la esquina, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. A su lado, parado con los brazos cruzados y expresión serena, estaba Chuck. Emma se detuvo frente a él. No hubo abrazos, no hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. Esa noche, la ciudad se llenó de susurros. Gente comentando el video, las declaraciones, la aparición de Chuck Norris, la injusticia, el abuso. Pero Emma no estaba pendiente de eso. En su casa, sentada en la cocina con una taza de té caliente entre las manos, solo pensaba en el siguiente día. Porque la verdad, aunque liberadora, no sanaba sola. Y aún quedaba por reconstruir lo que otros habían intentado destruir. El sol de la mañana entraba con suavidad por las ventanas del pequeño dojo, colándose entre las rendijas de las persianas de madera e iluminando el polvo suspendido en el aire como si flotara dentro de una campana de silencio. Emma se encontraba en el centro del tatami, descalza, con los pies firmemente apoyados en el suelo y los ojos cerrados. Respiraba con calma. A su alrededor, las paredes del salón guardaban la memoria de cientos de entrenamientos, de golpes contenidos, de caídas aprendidas con humildad. Era un lugar de lucha, sí, pero también de formación. Allí se forjaban no solo reflejos, sino convicciones. Aquel amanecer no era como los demás. Emma había dormido en su cama después de días de encierro, pero el sueño había sido liviano, interrumpido por fragmentos de recuerdos que aún no se acomodaban. No le pesaba el cuerpo, sino el alma. Un tipo de cansancio que no podía aliviarse con descanso físico. Se había despertado antes del alba, y sin decir una palabra, había caminado sola hasta el dojo. Su abuelo la siguió sin ruido, como había hecho muchas veces antes. La observaba desde el umbral, sin intervenir. Sabía que el silencio era parte del entrenamiento. El mundo allá afuera parecía girar más rápido de lo habitual. Las redes aún hervían con debates, apoyos, ataques, correcciones, hashtags y denuncias. Algunos exigían la destitución de los policías involucrados. Otros reclamaban que se disculparan públicamente. Un sector más radical exigía que el sistema entero se pusiera bajo revisión. Pero Emma no estaba pendiente de esas voces. No podía. Todo eso ocurría allá afuera, en una esfera abstracta. Ella necesitaba recuperar el equilibrio interno, esa brújula invisible que le había permitido siempre mantenerse firme, aún en los momentos más inciertos. Mientras permanecía inmóvil, recordó la forma en que la funcionaria del centro de detención le había dicho que podía irse, como si todo el episodio hubiera sido un simple malentendido. Ni una disculpa, ni una explicación, como si no hubieran mancillado su nombre, su cuerpo, su historia. Pero más que ira, lo que sentía era una forma lenta y constante de determinación. No podía devolver el tiempo, ni borrar lo dicho en los noticieros, pero podía construir algo nuevo, algo más fuerte, más justo. Afuera, la vida seguía, pero la ciudad comenzaba a cambiar. Se notaba en los rostros de los vecinos, en los saludos repentinos que antes no existían, en la forma en que algunos bajaban la mirada al cruzarse con ella. Había algo nuevo en el aire. No era admiración, tampoco compasión. Era respeto, tal vez incluso una tímida culpa. Chuck llegó al dojo en silencio. Se quitó los zapatos, entró al tatami y se sentó frente a ella. Pasaron varios minutos sin hablar. Emma abrió los ojos y lo miró. En los suyos había cansancio, pero también esa claridad que siempre había en él, como si pudiera ver más allá de lo evidente. ¿Cuánto daño puede hacerse en 48 horas? Preguntó ella sin rabia, sin lágrimas. El suficiente para recordar que el silencio también hiere, respondió él.
No hacía falta más. Emma asintió, se puso de pie y estiró el cuerpo con movimientos lentos. Después se sentaron juntos en el borde del tatami, mientras el sol seguía avanzando por el suelo de madera. Compartieron una taza de té sin hablar. Afuera, el día se desplegaba con su rutina, pero dentro de ese pequeño espacio, el tiempo parecía suspenderse. A mediodía, las primeras llamadas llegaron al teléfono fijo del dojo. Periodistas, productores, figuras públicas querían hablar con Emma. Algunos ofrecían dinero, otros promesas. Emma colgaba sin responder. No buscaba fama ni revancha. Solo quería volver a caminar por las calles sin ser reducida a un titular. Pero había cosas que no podían evitarse. Esa misma tarde la Fiscalía emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión de los cargos y la apertura de una investigación interna. Aunque el lenguaje era técnico, frío, se leía entre líneas una cierta admisión de error. Por primera vez, se reconocía que el video original había sido editado y que la joven había actuado en legítima defensa. Las reacciones fueron inmediatas. El Departamento de Policía intentó mitigar el impacto suspendiendo a los oficiales implicados. La prensa, sintiendo el cambio en el viento, comenzó a reconstruir la narrativa. Algunos intentaron lavarse las manos. Otros, más audaces, pidieron disculpas públicas. Pero para Emma, todo eso tenía un sabor a plástico. Las palabras no borraban la humillación sufrida, ni la noche en la celda, ni el silencio del primer día. Al día siguiente, Emma fue invitada a hablar en una asamblea local organizada por estudiantes. Dudó en asistir. No quería convertirse en símbolo. No quería que la redujeran a una víctima o heroína, pero comprendía que había algo más grande que su propia incomodidad. Había otras chicas, otras personas que también caminaban de noche, que también eran miradas con sospecha, que también sentían ese miedo larvado de ser reducidas a una estadística. Por ellas decidió ir. El salón de actos estaba lleno. No había cámaras, solo gente, estudiantes, profesores, vecinos. Emma subió al escenario con ropa sencilla, la misma que usaba para entrenar. No tenía discurso preparado. Solo habló. Habló de la noche en la calle, de la forma en que la autoridad puede perderse cuando se olvida el respeto, del valor del silencio consciente, del derecho a defenderse sin ser convertida en amenaza. Sus palabras fueron serenas, sin dramatismo, sin rencor. Al terminar, hubo un silencio largo, de esos que pesan más que los aplausos. Luego, alguien se levantó, y otro, y otro. Y así, sin pedirlo, Emma fue reconocida. Esa noche en casa, su abuela le sirvió sopa como cuando era niña. Le preguntó si se sentía mejor. Emma sonrió apenas. No se trataba de sentirse mejor. Se trataba de saber que no la habían quebrado, que seguía en pie, y que ahora cada paso que daba tenía un nuevo peso. No el de la culpa ni el de la injusticia, sino el de la responsabilidad. En los días siguientes, el rostro de Emma desapareció poco a poco de las noticias. La ciudad encontró nuevas historias que perseguir, nuevos escándalos que comentar. Pero algo había cambiado. La policía comenzó a recibir cursos de intervención de género. Se reforzaron los protocolos de control de cámaras. Se impulsaron leyes para garantizar transparencia en procedimientos públicos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que todo eso había comenzado con una chica que se negó a ser tocada sin consentimiento. Un día, Emma caminaba por el mismo tramo de calle donde había comenzado todo. Era una tarde tranquila. Las hojas caídas crujían bajo sus pies. En la acera opuesta, un agente joven la reconoció. Dudó un instante. Luego bajó la mirada y dio un paso atrás, como dejando libre el camino. Emma no se detuvo. No necesitaba hacerlo. Pasó junto a él sin decir palabra, sabiendo que el verdadero cambio no estaba en los gestos visibles, sino en las cosas que ya no se atrevían a repetirse. En el dojo, los entrenamientos continuaron. Nuevos alumnos comenzaron a llegar. Algunos tímidos, otros curiosos, otros marcados por experiencias dolorosas. Emma los recibía a todos con la misma paciencia con que alguna vez fue formada. Les enseñaba no solo a bloquear y contraatacar, sino a respirar, a observar, a no dejarse arrebatar la dignidad. Les enseñaba a sostenerse de pie. Chuck desde una esquina la observaba en silencio. Ya no intervenía.
Solo corregía con la mirada, como lo había hecho siempre. Y cuando al final de la clase Emma se arrodillaba con los alumnos para agradecer, él también lo hacía, como uno más. El nombre de Emma ya no aparecía en titulares, pero en los muros del dojo, en las calles de su barrio, en las miradas de quienes ahora la saludaban con respeto, había quedado grabado algo más duradero que la fama. La certeza de que no basta con saber defenderse, sino que hay que atreverse a hacerlo, aun cuando todo el sistema esté en contra. Y eso, comprendió Emma mientras cerraba el dojo una noche de otoño, era el legado más silencioso y más fuerte que su abuelo le había dejado. El viento de la tarde jugaba con las hojas secas que se acumulaban frente al umbral del dojo. Era octubre, y la luz del sol comenzaba a inclinarse con una melancolía dorada que bañaba las fachadas con un tono suave, como si el tiempo mismo quisiera caminar más lento. Emma abrió la puerta con la llave que colgaba de una pequeña cuerda atada a su muñeca. Aquel gesto, cotidiano y sin dramatismo, tenía ahora un valor distinto. Durante semanas había sentido cómo cada pequeño acto, abrir, cerrar, barrer el tatami, colocar los zapatos en orden, se transformaba en un recordatorio de lo que había costado llegar hasta allí. No se trataba de la agresión, ni del encierro, ni del escarnio público. Se trataba del intento de arrebatarle algo que no podía ser devuelto por nadie, su propia imagen. Los alumnos comenzaron a llegar poco después. Algunos eran nuevos, traídos por padres que ya no veían en las artes marciales una amenaza sino una forma de construir carácter. Otros eran antiguos, de los que se habían mantenido en silencio durante los días oscuros, sin abandonar pero sin atreverse a opinar. Emma los recibía con la misma calma que había aprendido a cultivar desde niña. No exigía disculpas ni lealtad, solo presencia. El dojo era un espacio de silencio activo, de disciplina tranquila. Allí no se gritaba, no se imponía el miedo. Allí se aprendía a habitar el cuerpo sin miedo y a sostener la mirada sin ira. Entre los recién llegados había una niña de 10 años, menuda, callada, de ojos oscuros que lo observaban todo. Emma la notó desde el primer instante. No hablaba mucho, pero sus movimientos eran contenidos, como si su cuerpo estuviera entrenado en ocultarse. La tomó bajo su ala sin hacerlo evidente. Le corregía los gestos con suavidad, le mostraba cómo respirar al ejecutar una postura. A veces, durante los descansos, se sentaban juntas sin hablar. Emma no necesitaba preguntar. Reconocía esa mirada. Era la misma que había tenido muchos años atrás, cuando su madre la dejó por última vez en el dojo, y nunca volvió a buscarla. Los entrenamientos se sucedían con regularidad. Emma había retomado su ritmo habitual, aunque ya nada era exactamente igual. La prensa se había alejado, como hacen siempre cuando el escándalo deja de ser rentable. Las redes habían encontrado nuevos nombres para amar u odiar, pero en los pasillos del barrio, en las aulas de la universidad, en los comercios de la esquina, su nombre aún despertaba un murmullo. Algunos saludaban con respeto, otros simplemente bajaban la mirada. Lo que había ocurrido había calado más hondo que cualquier titular. La ciudad no era otra, pero la mirada con la que ahora se encontraba sí lo era. Una tarde después del entrenamiento, Emma decidió volver a caminar por la misma ruta que tantas veces había recorrido antes de aquella noche. La calle estaba igual. Las grietas en la acera seguían allí. Los mismos grafitis descoloridos adornaban los muros. Y el farol que titilaba desde hacía años aún no había sido reemplazado. Pero ella ya no era la misma. Sus pasos eran igual de firmes, pero en ellos había algo más. Una paz construida sobre cenizas. Caminaba sola, como antes, pero con la sensación de que ya no era necesario mirar por encima del hombro. No porque el mundo se hubiera vuelto más justo, sino porque dentro de ella ya no había espacio para el miedo. Al cruzar una esquina, un joven agente de policía patrullaba la zona. La vio desde lejos. Sus miradas se cruzaron apenas por un instante. Él bajó la vista y se hizo a un lado, como si se diera el paso de forma instintiva. Emma no se detuvo. No era necesario. Tampoco era venganza. Era una señal de que algo había cambiado, aunque fuera de forma casi imperceptible. Al regresar al dojo, encontró a su abuelo esperándola sentado en el banco de madera frente a la entrada. Vestía su habitual chaqueta de mezclilla,
botas gastadas y una gorra sin logotipo. No hablaba, como era costumbre en él. Emma se sentó a su lado. Compartieron un termo de té caliente que él sacó de su mochila. El silencio entre ambos no era incómodo. Era el lenguaje que los unía desde siempre. ¿Sientes que ganaste?, preguntó él finalmente, sin mirarla. Emma pensó un momento antes de responder. No, no era una competencia. Chuck asintió. Dio un sorbo al té. Luego habló de nuevo. Entonces, ¿qué fue? Ella lo miró de reojo. El viento movía lentamente su cabello. Fue una línea, y no dejé que la cruzaran sin respuesta. El anciano sonrió apenas. No era una sonrisa de orgullo, sino de reconocimiento. Como si dijera, ahora entiendes. La noche los envolvió poco a poco. Desde el interior del dojo llegaban las voces apagadas de algunos estudiantes que aún recogían sus cosas. La ciudad continuaba su marcha, indiferente, implacable, compleja. Pero para Emma aquella quietud era una victoria. No por haber vencido, sino por haberse mantenido fiel a lo que era. Días después, al terminar una clase, Emma recogió los guantes de una estudiante que los había olvidado. Al hacerlo, encontró en el suelo una hoja doblada cuidadosamente. Al abrirla vio un dibujo hecho con crayones, una figura femenina de pie frente a dos figuras caídas. Sobre su cabeza, una palabra escrita con letra infantil. Valiente. Emma guardó la hoja sin decir nada, no porque le conmoviera, aunque lo hizo, sino porque entendía que de todas las consecuencias, esa era la más importante. Haber mostrado a otros que era posible no agachar la cabeza. La historia no tuvo un final de película. No hubo medallas ni homenajes. Nadie pidió perdón oficialmente, pero el dojo creció. Más jóvenes comenzaron a inscribirse. Algunos buscaban aprender defensa, otros entender el cuerpo. Algunos solo querían encontrar un lugar donde no tuvieran que pedir permiso para existir. Emma seguía allí, cada día, enseñando a respirar, a observar, a no golpear por impulso, sino por necesidad. Su enseñanza no era solo técnica, era una filosofía, un modo de habitar el mundo, y Chuck, a su modo, seguía a su lado. Ya no como guía estricto, sino como presencia tranquila. Como aquel que había sembrado una semilla y ahora la veía crecer a su ritmo. Una noche, al apagar las luces del dojo, Emma se quedó un instante mirando su reflejo en la puerta de cristal. Se vio a sí misma no como víctima ni como heroína, sino como alguien que no se dejó moldear por el miedo ni por la injusticia. Alguien que eligió mantenerse de pie. Sonrió. No por vanidad, sino por comprensión, y salió a la calle sin apuro, dejando que la oscuridad la abrazara con respeto, porque ya no tenía miedo, y porque sabía que jamás volvería a callar lo que debía ser dicho. Si te gustó esta historia, suscríbete para no perderte los próximos videos. Activa la campanita, comparte este video con otros y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos vemos en el próximo. Join.